Buenos días, doctora. A mi grupo le tocó exponer fases de potencial de acción. Voy a presentar a mi grupo con qué es potencial de acción. Se entiende como potencial de acción la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto al conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal, debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio externo e interno de la neurona. El potencial de acción se produce a lo largo de 6 fases que van desde la situación de reposo inicial hasta el envío de la señal eléctrica y por último la vuelta al estado inicial. La primera fase está en un estado basal en el que aún no se han producido alteraciones que conduzcan al potencial de acción. Se trata de un momento en el que la membrana está a carga negativa a menos 90 milivoltios. Durante este momento puede llegar a las membranas algunas pequeñas despolarizaciones y variaciones eléctricas, pero no son suficientes para desencadenar el potencial de acción. El potencial de acción cuenta con la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada, es decir, o no se produce o se produce, no existiendo posibilidades intermedias. Pese a ello, que aparezca o no el potencial puede verse influido por la existencia de potenciales excitatorios o inhibitorios que lo facilitan o dificultan. Bueno, como experimento utilicé un vaso pequeño, una liga de bracket y una goma. No lo pude grabar porque no pude grabar explicándolo porque en la grabación no se notaba la liga de bracket ni la goma. Pero continuando con la fase, está en un estado basal en el que aún no se han producido alteraciones que conduzcan al potencial de acción. Cuando la membrana de la neurona se encuentra en estado de reposo, el interior de la célula tiene una carga más negativa en relación con el exterior. Además, en este momento hay más iones de sodio que sería la goma, el consistente blanco estaría fuera de la neurona y más iones de potasio que sería la liga de Brackett dentro de ella. Por eso tiene la carga negativa de menos 90 milivoltios. A continuación, la segunda fase. La segunda fase es la fase de despolarización. En ese momento la membrana es muy permeable, lo cual depende de tres factores: la polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones, la permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones y las concentraciones de los respectivos iones tanto en el exterior como en el interior de la membrana. Como hemos dicho, la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones sodio, lo cual permite que un gran número de iones sodio con carga positiva difunda hacia el interior del axón, como lo estamos viendo en el video. El estado polarizado normal es de menos 90 milivoltios, que se neutraliza inmediatamente por la entrada de iones sodio cargados positivamente, y el potencial aumenta rápidamente en dirección positiva, un proceso denominado despolarización. En las fibras nerviosas grandes, el gran exceso de iones sodio positivos que se mueven hacia el interior hace que el potencial de membrana realmente se sobreexcite, más allá del nivel cero, y que se haga algo positivo. En algunas fibras más pequeñas, así como en muchas neuronas del sistema nervioso central, el potencial simplemente se acerca al nivel cero y no hay sobreexcitación hacia el estado positivo. Fase 3. Repolarización. Una vez que la neurona emite el impulso nervioso, debe volver a la inicial potencial de reposo. Para ello, la membrana se repolariza cerrándose los canales para el sodio que estaban abiertos por la presencia del neurotransmisor. El neurotransmisor es destruido por acción enzimática y el potencial de reposo se alcanza al expulsar el sodio de la bomba de sodio y potasio. Canales de sodio y potasio activados por el voltaje. El canal de sodio activado por el voltaje es el actor necesario en la producción de la despolarización y repolarización de la membrana nerviosa durante el potencial de acción. Un canal de potasio activado por el voltaje también tiene una función importante en el aumento de la rapidez de la repolarización de la membrana. En este experimento demostramos repolarización, el cual está representado por un material plástico, el cual es la botella, y vapor, que nos muestra que el potencial de excitación abre los canales de sodio activados por el voltaje y esto produce un gran ingreso de iones de sodio. Esta fase es conocida como despolarización.
Durante la despolarización, el interior de la célula se vuelve más y más electropositivo hasta que el potencial se acerca al equilibrio hidroquímico del sodio. Esta fase de positividad extrema es la fase de sobreexcitación. Luego de la fase de sobreexcitación, la permeabilidad al sodio disminuye repentinamente debido al cierre de sus canales. El valor de sobreexcitación del potencial de la célula abre canales de potasio activados por el voltaje, lo cual provoca una masiva salida de iones de potasio, disminuyendo la electropositividad de las células. Esta fase es denominada repolarización, cuyo propósito es restaurar el potencial de la membrana en reposo. La repolarización siempre lleva primero a la hiperpolarización, un estado en el cual el potencial de membrana es más negativo que el potencial de membrana en reposo. Pero poco después de esto, la célula nuevamente restablece su potencial normal de la membrana. Fase 4, hiperpolarización. Según sale más y más potasio, la carga eléctrica de la membrana se va haciendo cada vez más negativa, hasta el punto de hiperpolarizarse. Esta va a llegar a un nivel de carga negativa que incluso supera la del reposo. En este momento se van a cerrar lo que son los canales de potasio y se vuelven a activarse, sin abrirse, los de sodio. Por ello genera que la carga eléctrica deja de bajar y que técnicamente pudiera haber un nuevo potencial. Mas, sin embargo, el hecho de que sufre una hiperpolarización hace que la cantidad de carga que sería necesaria para un potencial de acción sea mucho mayor de lo habitual. También se va a reactivar lo que es la bomba sodio-potasio. Bueno, cuando el axón está polarizado, está en reposo y tiene una carga negativa de menos de 60.000 voltios. Cuando se aplica un estímulo y ese estímulo tiene un valor umbral, se genera un estado de despolarización en dicho punto que se caracteriza por la entrada de sodio. Por lo tanto, si entra suele ser mutuo, después suele hacer un cambio a un valor positivo, más o menos de 40.000 volts. Posteriormente sale la misma cantidad de potasio excepto hacia el LEC, de tal manera que el potencial vuelve a quedar negativo. Pero como el potasio tiene más facilidad en reposo para salir que el sodio, para entrar sigue saliendo potasio y nos alejamos del valor de reposo y llegamos a un estado que se llama hiperpolarización. Bueno, los materiales que usamos para nuestro experimento son 2 vasos, un mechero, 2 tubos de ensayo, una pinza para tubo de ensayo, una gratilla, fósforo, un cronómetro, agua destilada y fenolftaleína. En nuestro procedimiento vamos a tener 4 pasos. El primer paso es, en un vaso vamos a medir 20 mililitros de agua destilada, vamos a agregar 2 gotas de fenolftaleína, vamos a agregar un pedazo pequeño de potasio, tamaño de una lenteja, y en el paso 2 vamos a poner un vaso y igual vamos a medir 20 mililitros de agua destilada, vamos a agregar 2 gotas de fenolftaleína y vamos a tapar, y por un costado vamos a agregar un pedazo pequeño de sodio y vamos a volver a tapar rápidamente. Después vamos a levantar un poco el vidrio y vamos a acercar el fósforo encendido y ahí vamos a observar cuánto toma el tiempo y en aparecer la coloración rosada. Paso 3. En 2 tubos de ensayo depositar 7 mililitros de agua destilada y 2 gotas de fenolftaleína. Uno por uno se le hará el seguimiento y agregar un pedazo de metal, tapar con el dedo la boca del vaso hasta que cambie de color, destapar y acercar el fósforo encendido, observar y tomar el tiempo en que se tardó la coloración rosada. Paso 4. Con el agua fría no reaccionaron algunos de los metales y ahora se va a someter a un calentamiento lento hasta que se observe el cambio de color. Resultados. El sodio sí se produjo el efecto al agregar el metal al agua destilada con fenolftaleína, cambiando a un color rosado. Este cambio se realizó inmediatamente haciendo una pequeña explosión y sacando un poco de vapor. En caso del potasio, sí produjo el efecto al agregar el metal al agua destilada con fenolftaleína, cambiando a un color rosado y produciendo una pequeña bola blanca que daba vueltas en el vaso y que poco a poco se deshacía hasta que no quedó rastro de ella y se liberó poco gas. Me llamo Michelle Vera y voy a hablarles sobre la fase 5, potencial de reposo, donde está representado por estas fichas de color roja como iones de potasio, estas por iones de sodio, y representando los canales de sodio y potasio por estas fichas de naranja. En la fase 5 de potencial de reposo se reactivará la bomba de sodio y potasio, ingresando 2 iones de potasio hacia el interior de la célula, mientras que saldrían 3 iones de sodio hacia su exterior.
con el fin de que poco a poco vaya entrando la carga positiva dentro de la célula, algo que finalmente va a generar que vuelva a su estado basal. 6. El potencial de acción y la liberación de neurotransmisores. Este complejo proceso bioeléctrico va a ir produciéndose a partir de los conos axónicos hasta el final del axón, de tal manera que la señal eléctrica va a ir avanzando hasta los botones terminales. Dichos botones tienen canales de calcio que se abren cuando el potencial llega a ellos, algo que provoca que las vesículas que contienen neurotransmisores emitan su contenido y lo expulsen hacia el espacio sináptico. Así es el potencial de acción lo que genera que se liberen los neurotransmisores, siendo la fuente principal de transmisión de la información nerviosa en nuestro organismo. Procesos bioquímicos asociados a la neurotransmisión. En la síntesis de neurotransmisor se da por las neuronas presinápticas y también participa en las células gliales. Este se puede sintetizar en el soma neuronal o en las terminaciones nerviosas. En el almacenamiento del neurotransmisor se da en vesículas de la terminación sináptica, y la liberación del neurotransmisor se da por exocitosis, que es calciodependientes. Cuando llega un impulso nervioso a la neurona presináptica, esta abre los canales de calcio, entrando el ion en la neurona y librándose el neurotransmisor en el espacio sináptico. Y por último, la activación del receptor de neurotransmisores está situada en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Esta se puede dividir en dos, que son receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Cuando la señal eléctrica va a ir avanzando hasta los botones terminales, de hecho estos botones terminales tienen canales de calcio, los cuales se abren cuando el potencial llega a ellos. Algo que provoca que las vesículas que contienen a los neurotransmisores emitan su contenido y así puedan expulsarlo al espacio sináptico. Así es que el potencial de acción genera que se liberen los neurotransmisores, siendo la principal fuente de la transmisión de la información nerviosa en nuestro organismo.